Me llamo Ricardo Chao, soy el presidente de la Asociación Cultural Faceira, que está dedicada a defender todo lo que es el patrimonio cultural leonés, aunque estamos muy centrados sobre todo en el aspecto lingüístico, ¿no? Sobre todo el tema del Astur leonés en la provincia de León. Y bueno, hoy está con nosotros Josepe Vega, que es secretario general de Comisiones Obreras en León, pero que hoy está con nosotros en función de que también es un escritor y, como vamos a ver, también una persona que vivió en primera persona lo que fue el proceso de reivindicación del leonés en los años 90, con una asociación de la que hablaremos, que es Facendera pola Llingua, y que también pues, es un gran escritor en lengua astur-leonesa y que pues nos va a acompañar un poco en este recorrido por lo que ha sido la reivindicación del leonés a lo largo, sobre todo, del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces, todo proceso de hablar de recuperación, de reivindicación del leonés, tiene que empezar por la publicación de un artículo de Ramón Menéndez Pidal en la revista Archivos Españoles, que fue El dialecto leonés, que luego fue publicado aparte como un libro, en el que este lingüista, posiblemente el más significado de toda la filología, de la historia de la filología española, pues abordaba el tema de la lengua astur-leonesa. Él le daba el nombre del leonés, y hizo una serie también de encuestas a distancia lingüísticas de toda la provincia, y entonces fue un poco el que dio a conocer esta lengua, podríamos decir, en la provincia de León. Yo, Josepe, quería preguntarte lo que es Menéndez Pidal y luego Cayetano Álvarez Bardón. Menéndez Pidal publica su libro, artículos, luego libro en 1906, en 1907 Cayetano Álvarez Bardón publica Cuentos de León. Hay, digamos, una relación entre uno y otro, ¿verdad? Sí, es evidente, porque Cayetano es una de las personas que Ramón Menéndez Pidal utiliza como informador, ¿no? Le remite sus encuestas, y yo creo que de ahí es donde viene un poco el interés que le nace a esta persona, ¿no?, de seguir investigando, de seguir profundizando en la lengua tradicional, y que le lleva pues a darse cuenta de que hace falta que esa lengua se exprese, se visibilice, evidentemente a través de la literatura, ¿no? Y de ahí nace pues ese Cuentos en dialecto leonés, que es una obra compleja, porque es una obra tal y como lo hemos recibido ahora mismo, ¿no?, es una obra que acumula trabajos de otras personas, ¿no? Es decir, que es casi como una especie de compendio final, ¿no?, donde están las obras de Bardón y de otras personas, ¿no? Y que pues yo creo que durante muchos años fue la referencia básica que todos los leoneses y leonesas teníamos respecto a lo que significaba la lengua tradicional, ¿no? Evidentemente una lengua muy circunscrita a lo que es el habla de la Cepeda y de la Ribera del Órbigo, bastante castellanizada en muchos aspectos, ¿no? Pero la que en aquel momento teníamos como referencia era esa, ¿no? Luego ya tuvo que llegar otras décadas posteriores, de las que hablaremos después, donde aquello pues fue extendiéndose a otras zonas y de alguna manera pues ampliando el marco que dibujó aquella obra. Porque hay que decir, aquí la familia Bardón tiene un protagonismo indiscutible, ¿no? Está Cayetano Álvarez Bardón, que era militar y que, evidentemente fue el alma mater, digamos, de ese libro, pero también pues está Emilio Bardón, que también se carteó con Menéndez Pidal, César Morán Bardón, Wenceslao Bardón Fernández, que fue el que dio la forma a esta final, que supongo que todos los leoneses en algún momento se han encontrado con ese libro en las librerías, muchas veces esa portada azul, y que tienen que saber que, como bien decías, no es la obra original de Cayetano Álvarez Bardón, sino todas las acumulaciones que fueron haciendo sus familiares también después, ¿no? Y que, en algunos momentos, aunque son cuentos bastante sencillos en ocasiones, de carácter humorístico y tal, pero que hay veces que alcanza un innegable valor literario, podríamos decir, ¿no?, en algunos de los poemas y en algunas de las piezas que incluye. Sí, yo creo que además es una obra digna de leer. Evidentemente es una obra de la época, ¿no? Es una obra muy costumbrista, ¿no?, donde evidentemente lo que se intenta reflejar es el habla popular, y por lo tanto al reflejar la habla popular se está hablando de la manera de hablar de las personas más rurales o de clases más bajas, ¿no? Porque esto también es una realidad evidente, ¿no? Es decir, la lengua tradicional se ha convertido en la lengua de las clases populares, no de las clases altas leonesas, ¿no? Y entonces en los temas, en los relatos, pues se manifiesta eso, ¿no? Que no quita para que evidentemente se pretenda algo más, ¿no? De hecho, hay una carta, ahora no recuerdo muy bien, de uno de los familiares a Bardón, ¿no?,
donde le empuja a seguir desarrollando eso y le dice como objetivo, o se establece como objetivo, a ver si algún día se podrá contar en esta lengua las hazañas de Guzmán o de Bernardo del Carpio en la misma lengua que ellos hablaron. Un poco lo que le pasó a Mistral en occitano, ¿no? Que le decían de él que había cogido aquella lengua que había sido de palacios y que se había convertido en la lengua de pastores, y él la había dignificado otra vez y la había levantado, bueno, hasta ganar el premio Nobel, ni más ni menos, ¿no? Nada más y nada menos, claro. Digamos que a lo largo del siglo XX poco más hubo, aparte de la familia Bardón, bueno, también el general Benavides, que también hizo alguna recopilación de relatos y poemas, digamos, al estilo de lo que se hablaba en la zona del Páramo y tal, pero vamos, que se puede decir que casi hasta los años 80 hay prácticamente un desierto ahí, y que precisamente la reivindicación en los años 80 casi se puede decir que empieza en la zona de La Ciana, en Chaciana, ¿no? Que además es mi comarca paterna. Hay una serie de asociaciones, hay una serie también de gente que empieza a escribir en chacianiego y que empieza también a reivindicarlo y también a colocarlo un poco en la posición que merece, ¿no? y a difundirlo. Hay escritores pues como Severiano Álvarez, Emil C. Núñez, Melchor Cosmen, pero hay dos nombres que brillan con luz propia, que en este caso que son Eva González y su hijo Roberto González Quevedo, que de Eva González alguna vez se ha dicho casi que es como la Rosalía leonesa, ¿no? Con sus poemas costumbristas, etcétera, y bueno, luego su hijo, que además es académico de la lengua asturiana y que ha sacado un montón de libros, evidentemente muy intelectuales también, pero también relatos, o sea, que digamos que han llevado al Pachuezo a otro nivel, ¿no? Sí, no, es evidente que también es un florecimiento que se produce en esa zona vinculado al momento histórico, ¿no? Un momento histórico en el que las lenguas regionales empiezan a tomar interés en todas las comunidades autónomas y fundamentalmente en Asturias, donde empieza un poco a cobrar importancia pues, la lengua tradicional, ¿no? Y como vaso comunicante, pues eso se traslada al norte de León, en particular a la zona de Villablino, ¿no? Que es una zona que, conservando el habla tradicional, además tiene cierta entidad urbana en aquel momento y por lo tanto es un buen entorno para el desarrollo cultural, ¿no? Es decir, hay un sitio donde hay librerías, donde puede haber gente que está interesada en estas cosas, ¿no? Y evidentemente, si a alguien hay que atribuirle ese florecimiento, yo creo que sea a Roberto, evidentemente, ¿no? Roberto, que tiene su contacto, evidentemente, con el mundo de la reivindicación asturiana y que plantea una reivindicación de uso y de reconocimiento de los elementos tradicionales de la zona. Después ya también en ese marco de la transición, también en León, bueno, incluso habría que decir en Zamora, ¿no? Surge la Academia de la Lengua Lleonesa, que parece ser que con sede en Zamora. Lo que pasa es que en estos años se observa también muchas dudas, por eso, por ejemplo, de Lleonesa, en el uso de topónimos, de palabras, porque esta gente que empieza a reivindicarlo también en lo que es sobre todo en las capitales, ¿no? Tienen también un gran desconocimiento, ¿no? De lo que es el habla real, no hacen encuestas, entonces hay como una desconexión entre lo que es la reivindicación política, que quieren usar la lengua como una bandera y lo único que quieren es algo diferente del castellano, ¿no? Sí, hombre, yo creo que también otra vez hay que apelar al contexto, en el momento, ¿no? Es un momento en el que el Estado se configura como se configura y la región leonesa pues queda incorporada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y eso para mucha gente de esta provincia, de la región en su conjunto, pues se convierte en un problema que tiene que ser combatido, ¿no? Y la lengua se utiliza en ese sentido como un elemento diferenciador. Pero claro, se utiliza como un elemento diferenciador desde la etiqueta, no desde realmente el conocimiento lingüístico ni de la preocupación por la transmisión generacional de la lengua. Entonces, hay mucha prisa, hay muchas ganas de sacar carteles en leones y claro, así se cometen errores que hoy perduran. Hoy todavía hay mucha gente que cuando oye hablar de leonés habla de eso del yeunés, ¿no? Sí. Pronunciada además con una ye muy marcada, ¿no? Y eso viene de esa época, viene de aquella asociación, pero no todo era eso. También había gente que evidentemente reivindicaba estas cuestiones desde una óptica mucho más pausada, mucho más lógica, como por ejemplo la Asociación Ordoño II, que planteaba una serie de trabajos previos, sociolingüísticos, de situación lingüística, y que hablaba las cosas de una manera más, digamos, adecuada a lo que era la realidad lingüística y la realidad social de León. También, no sé si tú conociste a Chume Lleonés, que también fue una asociación
que creo que dieron el primer curso en lo que es en León Capital, de leonés, que además lo dio un asturiano, porque también había esa conciencia de que es la misma lengua, ¿no? La lengua asturleonesa, como por otro lado demuestra la filología. Entonces, también empezaron a darse pasos, digamos, en la dirección correcta, ¿no? En una conexión con los hablantes reales. Aquí en Asturias, porque en Asturias también quiero decir que en el primer momento de la transición había una intención muy clara de simplemente promover la lengua en el ámbito asturiano, ¿no? Pero luego había gente de Asturias que conocían la realidad lingüística más allá de sus fronteras regionales y que también decían que, bueno, pues que había que intentar armar una reivindicación de la situación lingüística y una defensa del patrimonio lingüístico pues más en común, ¿no? Tú has citado ahora mismo ese curso que dio un viejo amigo Firmo, y que promovió otro viejo amigo, que es Xicu Díaz Yepes, ¿no? Y que evidentemente fue posiblemente el inicio del siguiente movimiento de reivindicación, que fue Facendera por la Lengua. Bueno, ahora vamos a descansar un momento, vamos a dar unos minutos musicales con la Durría y su canción La Leyenda, que es también en astur-leonés. Yo eché la cierre na cara cuando baixó del vagón. Pouco camino quedaba ya, pouco pan no zurrón. Salió el primeiro Pedro e a Xan detrás del baixou. Ai Fermín, esperta neno, ai Fermín, que lento sos. Toparon un carreteiro e a foronche a preguntar si queren chegar a Cangas, que camino habían agarrar. Non tengáis presa, rapaces, que non lle día pa viaxar. La nieve é traicionera, non tengáis presa al chegar. E achi pasaron la noite e achi hasta el amanecer. Salieron al día siguiente desde que se empezaba a ver. Iban saliendo del bache camino de Cheitariegos. La nortada ya la torba deixaba los cuasi ciegos. Joan decidió dar la vuelta y a volver contra Caguaches. Pero la nieve y el frío non quixeron que chegase. Pedro y a Fermín siguieron pasando de trave en trave. Vamos Fermín, vamos neno, vamos Fermín, non apare. Fermín que llega na xonfriga que non daba aliento. Tira Pedro, non me esperes, tira que non paso el puerto. E así foi desta maneira, ya naquecha triste noite, como Pedro quedou solo la noite de San Silvestre. Recocheron o Rubín, derrengao e enfebrecido, nunca pudo dar razón de lo que así sucedió.
vamos a hablar de una asociación que es el referente, en mi opinión, a la hora de hablar de la reivindicación lingüística seria y formada, que es Facendera pola Llingua, que se funda en 1994 y de la que tú formaste parte y creo que presidiste. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue aquella experiencia, con los cursos que se hicieron, la reivindicación, incluso aspectos como el ramo leonés, que hoy en día es tan conocido, sobre todo en las fechas navideñas, y que empezó por una tarjeta de felicitación de esta asociación. Bueno, un poco lo que nos quieras contar de cómo fue aquella experiencia. Bueno, Facendera fue algo bonito en su época, ¿no? Hace ya 25 años, ¿no? Y Facendera fue un cambio de paso, ¿no? Porque Facendera era una asociación que no solamente hablaba del patrimonio lingüístico, intentaba difundir su conocimiento, sino que yo creo que le dio una perspectiva social a la reivindicación lingüística, ¿no? Nosotros hablábamos también de la situación que se estaba dando desde el punto de vista de los derechos civiles de las personas, ¿no? Hacíamos mucho hincapié en hablar de esas dificultades que los hablantes patrimoniales de leonés tienen cuando acceden, por ejemplo, a la escolarización, por no tener en cuenta la existencia de esta lengua, ¿no? Cuántos niños llegan a la escuela y sus maestros simplemente actúan como si esto no hubiera existido nunca, ¿no? Y entonces, claro, se olvidan de que, bueno, pues que posiblemente el niño, cuando se está alfabetizando, pues no sepa juntar la L con la E para decir lechuza, porque para él eso es una curuxa, ¿no? Bueno, nosotros lo que intentábamos en aquella asociación es divulgar mucho, intentar extender lo máximo que pudiéramos territorialmente el conocimiento de la situación social y de la situación lingüística, ¿no? Y entonces enfrentamos pues yo creo un trabajo tremendo que fue de aquellos años de cursos en cientos de sitios. Yo he perdido la cuenta, ¿no? Estudiamos en Zamora, estudiamos en Sanabria, estudiamos en La Robla, estudiamos en muchísimos sitios, muchas ciudades, muchos pueblos, dando cursos, a veces eran cursos muy pequeños, lo que se pretendía era que la gente conociera la situación lingüística, otras veces más profundos, ¿no? Y el primer resultado de aquello fue el surgimiento de montones de pequeñas asociaciones que hoy todavía existen y que forman el tejido, yo creo que asociativo de reivindicación del leonés, ¿no? Como es la Calella, como puede ser Furmiento. Yo creo que sirvió para eso, sirvió para que prendiera el fuego, para que de alguna manera se visualizara el leonés. Hace 25 años en la prensa esto era imposible de ver, hace 25 años esto era imposible de hablar si no era con una burla, y hoy, 25 años después, pues la gente sabe que existe, sabe que está muy mal, hay gente que ha aprendido a reconocer en su propio castellano regional pues palabras en leonés y ha entendido que evidentemente pues es un patrimonio que es de todos, que no va contra nadie. Bueno, con Facendera salió el boletín Xeitu, por ejemplo, que fue como yo me acerqué precisamente al tema del leonés. Luego hubo publicaciones como La Nuestra Tierra, que bueno, tiene una historia un poco más rocambolesca, ¿no? Porque cayó en manos de alguna agrupación política, pero también yo creo que un fruto de esos años muy bonito en el que tú dirigiste fue la publicación del Principico, ¿no? Esa traducción al cabreirés, además en distintas variantes, el Principito de Exupéry, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia con los niños cabreireses que estaban en Astorga? Pues una experiencia guapa, como se dice, ¿no? Muy guapa, ¿no? Y una experiencia complicada, ¿no? Porque nosotros hacíamos el aula de cultura cabreiresa cuando salían de cenar los niños de la residencia de Astorga, ¿no? Que donde residían rapaces de la zona de Cabreira, ¿no? Y allí pues cada uno apuntaba lo que conocía de sus casas y de la lengua de sus padres y sus abuelos, y fuimos componiendo una traducción que intentaba además recoger un poco la variedad dialectal de la propia comarca. Al final resultó un libro que, bueno... Que se sigue vendiendo porque hay gente que se dedica a coleccionarlo en distintos idiomas, y sé que se sigue publicando y tal, y se vende bastante bien. Y bueno, yo aquí sí que me gustaría apuntar un poco que Faceira, la asociación que presido yo, siempre se ha considerado la continuadora, ¿no?, de Facendera pola Llingua, un poco en ese sentido. También, sobre todo, Faceira se ha centrado en lo que es en publicaciones, ya van creo que 10 libros, entre ellos un diccionario, etcétera. Entonces, yo no sé también a ti qué te parece toda esta labor que se sigue haciendo, también de reivindicación, digamos, jurídica, ¿no?, frente al Consejo de Europa, también en Estrasburgo, ¿no?, que acudimos un par de representantes de la asociación allí a una comisión del Parlamento porque querían conocer un poco cuál era la situación y que les pareció
dantesco, ¿no?, la situación de que esté en el Estatuto de Autonomía de 2007 de Castilla y León, el leonés, y sin embargo no se esté financiando absolutamente nada, ni protegiendo, ni siquiera haciendo la regulación que promete el Estatuto de Autonomía, ¿no? Mientras que, por ejemplo, pues para el gallego sí, bueno, está más normalizado, tiene sus clases, es más visible en la zona occidental del Bierzo. Entonces, yo no sé un poco qué te parece cómo está yendo la cosa, digamos, desde... Bueno, yo a mí la Asociación Faceira y el trabajo de Faceira me parece admirable y además necesario. Y la actitud de las instituciones respecto a esta lengua pues me parece como me parecía siempre, ¿no? Es decir, hace 25 años simplemente negaban la asistencia, hoy se refugian en otro tipo de mentiras y de propaganda para intentar conseguir lo mismo, que es que evidentemente la lengua desaparezca, ¿no? A mí me parece lamentable, y me parece que Europa va a tomar nota de esto. Es decir, estamos hablando de patrimonio cultural europeo, que hay gente que está empeñada en que desaparezca, por razones políticas. Y eso yo creo que antes o después alguien va a tener que pagar esa receta. Pues muchas gracias. Hemos hecho este rápido recorrido. Si alguien quiere profundizar más, pues bueno, hay un montón afortunadamente de webs y de sitios donde se puede ver todos estos temas que hemos tratado hoy a pinceladas con muchísima más profundidad. Pues muchísimas gracias, Muchas gracias a ti, Ricardo. K2 Planet es tu tienda de montaña en León desde 1989. Ropa, equipación técnica, alquiler de equipo, trail, Camino de Santiago. www.k2planet.es. Visítanos en Avenida Dr. Fleming 20, El Crucero. Raúl González, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación. Tratamientos convencionales y especializados en fisioterapia deportiva y neurológica. Avanzadas técnicas terapéuticas, como acupuntura, punción seca, fibrolisis diacutánea y RPG. Tu fisioterapia en La Bañeza. Book Design León. Somos una empresa especializada en interiorismo. Muebles de cocina y baño, reformas integrales y proyectos de decoración.